Cuando decimos de una persona que tiene el corazón cerrado, queremos decir que no se puede llegar a su corazón. Si realmente se cerrara el corazón, se moriría. Se puede, sin embargo, constreñir o restringir los intentos de llegar al corazón, tanto desde arriba como desde abajo, y uno puede convertir la caja torácica en una prisión a base de tensiones musculares que rigidizan e inmovilizan el pecho. El pecho rígido e hinchado, en el lenguaje corporal, está diciendo: no voy a dejar que llegues a mi corazón. Esta actitud del cuerpo es el resultado de una decepción grave en una relación amorosa temprana, específicamente en la relación madre-hijo. Reich describe esta tensión como una forma de ponerse una armadura para evitar que le vuelvan a hacer daño. Sirve también para matar el dolor del daño inicial y es por tanto una defensa contra los sentimientos. Los pacientes que están bloqueados en su capacidad de abrirse plena y libremente tienen un pecho tenso y rígido, como una bóveda que protegiera y guardara el corazón. Luego hay un anillo de contracción muscular alrededor de la base del cuello, que constriñe el paso a la cavidad torácica. En algunos el cuello es corto y grueso, con fuertes músculos que ahogan de manera efectiva cualquier impulso que quiera salir. En otros es largo y delgado, con músculos tirantes que constriñen cualquier impulso. La mandíbula está bloqueada para controlar el acceso al interior o la salida al exterior. Estas tensiones crónicas en la mandíbula nunca faltan, y en algunos casos la abertura de la boca está drásticamente reducida. Incluso los labios llegan a paralizarse, siendo incapaces de moverse hacia adelante con libertad. Las espasticidades musculares alrededor de los hombros y del omóplato limitan efectivamente el alcance de los brazos. A medida que los pacientes consiguen contactar con sus cuerpos poco a poco, van sintiendo las frustraciones y privaciones que han producido esas tensiones. Recuerdan lo que echaban de menos a una madre que no estaba allí y se dan cuenta de cómo suprimieron el sentimiento para evitar el dolor, de cómo suprimieron el llanto al descubrir que producía una reacción hostil en sus padres. Aprendieron los modos de una cultura que cree en la frustración. Aprendieron a aguantar el tipo, a resistir frente a la decepción, la cabeza bien alta. Estar en guardia se convirtió para ellos en algo normal, puesto que hacía tiempo que habían perdido la fe en obtener respuesta de sus padres. Se cerraron y contuvieron o retuvieron sus sentimientos. Desistieron de alcanzar nada, puesto que siempre acababa haciéndoles daño. Finalmente aceptaron el edicto de que el amor hay que ganarlo con buenas acciones. Este mandato resume una actitud que ve al niño como un ser pecaminoso, o como un ser cuyos derechos son otorgados por los padres, a condición de que se avenga a sus demandas. El niño que se somete a esta situación tiene que suprimir su propia rabia y hostilidad. Esta supresión adicional agrava aún más el estado de enclaustramiento. La persona que está desconectada de su cuerpo no sabe que está cerrado. Hablará de amor e incluso hará gestos amorosos, pero como su corazón no está ni en sus palabras ni en sus acciones, no transmitirá convicción. Sabe lo importante que es el amor y por lo tanto tratará por caminos indirectos de conseguir el amor que necesita. Tratará de ayudar a los demás sin darse cuenta de que está proyectando sus propias necesidades en ellos. Al estar cerrado para sí mismo, situará su problema en el mundo exterior, fuera de él. De ahí que todos los esfuerzos que haga para conseguir aprobación, ser bueno, ser rico, triunfar, carezcan de sentido porque no afectan a su ser interior. Sus triunfos o satisfacciones no tienen para él más que un valor yoico y continuará sintiéndose frustrado sin saber por qué. Al estar cerrado, no le llegan las respuestas de los demás.
lo que le deja con la sensación de que no hacen lo suficiente. Cuando una persona entra en contacto con su cuerpo, se da cuenta de las restricciones y limitaciones causadas por sus tensiones musculares crónicas. Comprende su origen y siente los impulsos bloqueados. Paso a paso volverá a tener la capacidad de abrirse y de alcanzar que le fue dada al nacer. Esta capacidad transforma al individuo de ser una persona frustrada a ser una persona que puede participar emocionalmente en el toma y daca de la vida. Antes no era capaz de dar ni de recibir amor, simplemente hacía cosas en lugar de ser. Esta capacidad es la base de una nueva fe en él mismo y en sus sentimientos. El contactar con el cuerpo abre una nueva forma de autocomprensión que se transforma gradualmente en autoaceptación. El cambio ocurre cuando el entrar en contacto deja paso al estar en contacto. Veremos que amar es estar en contacto. El amor como el deseo de estar cerca de algo o de alguien. El sentimiento del amor como la sensación de tocar es algo íntimo. Para tocar hay que estar cerca, y para estar cerca hay que amar. No se puede esperar que una persona que no está en contacto con la realidad, incluida la realidad de su cuerpo, sea un adulto responsable. No pueden asumir una responsabilidad real de sus vidas o acciones, porque no están en contacto con las fuerzas dinámicas que determinan sus conductas y respuestas. En otros tiempos esta gente podía ceñirse a patrones establecidos de conducta, con la seguridad que les daba el saber que si respetaban la forma estaban libres de culpa. Pero en un mundo que ya no reconoce ni acepta patrones formales de relación, la responsabilidad de entablar relaciones emocionales significativas impone una carga pesada al individuo. Y es una responsabilidad que solo se puede desempeñar cabalmente si uno está en contacto consigo mismo. Estar en contacto significa percatarse del propio cuerpo, de cómo se expresa, de su estado de apertura y de sus esquemas de tensión. Cuando se está en contacto con el self corporal, no se funciona solo sobre la base de una imagen mental que puede o no corresponderse con ese self. Estar en contacto significa también comprender un poco las experiencias que han configurado la propia personalidad de uno, particularmente a nivel del cuerpo. La persona que piensa que se conoce, pero que no está en contacto con la calidad y significado de sus respuestas físicas, está actuando bajo una ilusión. Confunde la intención con la acción. Interiormente la persona quiere alcanzar cosas, pero el impulso no puede fluir libremente a través de la armadura muscular. La acción es indecisa, tentativa, ambivalente, y naturalmente provoca una respuesta igual de ambivalente y tentativa. La situación puede ser muy frustrante e incluso llevar a resentimientos, a menos que la persona se dé cuenta de su dificultad. En este caso puede decir: quiero llegar a ti, pero me han hecho daño tantas veces que no sé qué hacer, no me atrevo a intentarlo. Y a esta afirmación se puede responder con simpatía y afecto. Cuando las tensiones del cuerpo son más graves, el acto de alcanzar se puede transformar en un acto sádico o cruel. Hay pacientes que toman la mano suavemente, pero a medida que el sentimiento aumenta, sus manos se vuelven como garras, como tenazas, como si quisieran separar el puño del brazo del otro. Podemos comprender este fenómeno cuando nos damos cuenta de que el impulso amoroso se ha transformado en rabia y lo que hace es activar los sentimientos negativos bloqueados en la armadura muscular. La combinación de amor y rabia dirigida hacia la misma persona es sádica. Es la necesidad de hacer daño como expresión de amor.
Al contrario que la persona hostil u odiosa, la persona sádica hace daño a la persona que quiere. Reich pensó que el impulso amoroso se hacía añicos al pasar por la musculatura contraída y que el esfuerzo de reconstruirlo lo transformaba en una acción dura y cruel. En esa situación, la persona que está en contacto diría: no puedo amar, tengo demasiada hostilidad dentro, en vez de infligir un dolor a la persona amada. Estar en contacto no es solo el prerequisito de la responsabilidad, sino la esencia misma de la persona amada. Un adulto, al contrario que un niño, es responsable de su propio bienestar. No es una responsabilidad impuesta desde fuera, sino que es inherente a la naturaleza del individuo adulto, hombre o bestia. Sin embargo, se sabe que mucha gente, especialmente los depresivos, son incapaces de asumir esta responsabilidad. Están trastornados por sentimientos de privación que provienen de la infancia y que minan su autodominio y confianza. Buscan la aprobación y parecen necesitar soporte y seguridad. Su conducta se describe como inmadura. Sus relaciones se caracterizan por la dependencia. Son individuos dirigidos desde fuera porque están desconectados de sus sentimientos y de sus cuerpos. Sin amor, el cuerpo es una fuente de dolor. La necesidad de contacto se torna un anhelo angustioso y el niño rechaza su cuerpo lo mismo que la madre le ha rechazado a él. Las desastrosas consecuencias de la pérdida del amor de la madre es la pérdida del cuerpo. Incluso para un adulto, la pérdida de una persona a la que se quiere profundamente tiene un efecto anestesiante sobre el cuerpo. Los propios sentimientos pierden su sentido. El cuerpo está como muerto. Cualquier paciente necesita que le toquen, y eso es especialmente cierto en los pacientes depresivos. Al tocarlos, uno evoca sus sentimientos. Mientras una persona esté fuera de contacto con su cuerpo, está condenada a la pérdida que produjo ese estado. Todos sus esfuerzos tienen la motivación inconsciente de anular esa pérdida. Se creará ilusiones para negar el carácter definitivo de la pérdida, pero con esa misma maniobra evitará que la pérdida ocupe el lugar que le corresponde en el pasado e impedirá así funcionar como un adulto responsable en el presente. Toda ilusión impide que la persona esté en contacto con la realidad, particularmente la realidad de su cuerpo, y así perpetúa el sentimiento de pérdida. Esto explica el por qué tanta gente tiene miedo a que la abandonen y a estar sola. Veremos 3 actitudes muy diferentes de cara a encontrar un fundamento para la fe. Estas 3 actitudes pueden describirse brevemente como: 1. Animismo. 2. Creencia en un Dios, ya sea uno o muchos. Y 3. Creencia en el poder de la mente racional, es decir, en el hombre como suprema autoridad. Animismo, tal como lo define el diccionario, es la creencia en que todos los objetos poseen una vida o vitalidad natural, o están dotados de almas que moran en ellos. El término se usa para designar la forma más primitiva de religión, la del hombre de la edad de piedra. Usaremos el término espíritu antes de que el de alma, porque los pueblos primitivos hablan de espíritus. Este espíritu o fuerza se creía que moraba en ambas naturalezas, la animada y la inanimada, tanto en los seres vivientes como en las rocas, herramientas, ríos, montañas y lugares. En esta visión se reservaba un lugar especial para el espíritu de los muertos, que formaban parte de la comunidad viviente. Esther Warner, en su humana y deliciosa descripción de la vida africana, escribió: según la creencia africana, es competencia de los muertos el incrementar la fuerza vital y el bienestar de los vivos. Los difuntos siguen participando en asuntos tribales. El cuerpo tribal está formado tanto por los vivos como por los muertos. La importancia del animismo para lo que aquí nos ocupa
es que representaba una forma de vida basada en la fe y en el respeto a la naturaleza. Desde la edad de piedra, el hombre no tenía ni los medios ni el poder para controlar las fuerzas naturales. Su supervivencia dependía de su adaptación a ella, y esto lo conseguía a través de una identificación con el fenómeno de la naturaleza. El hombre primitivo sentía que formaba parte de las fuerzas naturales, igual que ellas formaban parte de su propio ser. Por lo tanto, no podía actuar destructivamente contra la naturaleza, sin ser al mismo tiempo autodestructivo. Si quería que la naturaleza la alimentara, tenía que respetar su integridad y evitar violentar a los espíritus que residían en todo fenómeno natural. Por ejemplo, no podía talar un árbol sin hacer cierto gesto para apaciguar al espíritu del árbol. Esther Warner describe esta mentalidad. Nos explicó que debíamos llevar arroz y vino de palma para poder hacer un sacrificio al árbol. Íbamos a quitarle la vida, así que teníamos que suplicarle que nos perdonara y decirle para qué lo necesitábamos. La fuerza vital del árbol tenía que ir a reunirse con la fuerza vital del anciano en el reino de los muertos, y el árbol tenía que aceptar la entrega. Todos los estudios modernos nos dicen que el hombre de la edad de piedra había adquirido una admirable adaptación al entorno natural y que vivía en armonía con las fuerzas naturales a las que estaba sometido. Uno de estos estudios es el de Lawrence van der Post, que hizo una visita a los bosquimanos de África, un pueblo que vive prácticamente todavía en la edad de piedra. A pesar de sus precarias condiciones, encontró en ellos alegría y encanto, sensibilidad, imaginación y sabiduría. Él escribe: se regían por un sentido natural de la disciplina y de la proporción, curiosamente adaptado a la dura realidad del desierto. Su adaptación se resumía en un íntimo conocimiento del desierto, una aguda sensibilidad para captar sus señales y sus cambios, una identificación con su vida y una asombrosa y exuberante vitalidad corporal. El hombre primitivo vivía a un nivel tan subjetivo como vive un niño. La subjetividad lleva a creer en espíritus y en magia, lo que el sofisticado hombre actual no puede ni aceptar ni entender. El hombre de hoy considera que eso es pensamiento irreal, cree que es una actitud objetiva, basada en el distanciamiento, que emplea el pensamiento lógico y que confía en la experimentación y el control, y que este es el único enfoque válido a la realidad. ¿Es la objetividad la única aproximación verdadera a la realidad? ¿Somos nosotros más realistas que el hombre de la edad de piedra? ¿Un aspecto de la realidad excluye realmente a los demás? La realidad estaba limitada para el hombre de piedra porque no conocía las leyes de causa-efecto que gobiernan la interacción de los objetos materiales. De la misma forma está limitada para nosotros cuando ignoramos la acción de fuerzas que no obedecen a estas leyes. Las emociones, por ejemplo, son una de estas fuerzas. Todo el mundo sabe que las emociones y los estados de ánimo son contagiosos. Una persona deprimida deprime a los demás sin haber hecho nada para producir ese efecto. En presencia de una persona feliz nos sentimos alegres. Se dice que irradian buenos sentimientos. No se puede negar que el estado de ánimo influye en otras personas. La vida puede contemplarse como un fenómeno excitatorio. No somos simples trozos de arcilla, sino una sustancia infundida de espíritu o cargada de energía. Cuando nos excitamos más, el nivel de energía aumenta, al deprimirnos disminuye. Cuando nos excitamos mucho es como si nos encendiéramos o ilumináramos y resplandeciéramos. Estos fenómenos de excitación, igual que la excitación sexual, son procesos energéticos y la iluminación o el brillo que producen se puede ver. Alrededor del cuerpo humano hay un campo energético que se ha descrito con el nombre de aura o resplandor. Ha sido observado y estudiado por muchas personas, en especial por el Dr. John Pierrakos. Él dice y escribe:
Las energías del interior del cuerpo fluyen también fuera del cuerpo, de la misma forma que una onda de calor sale de un objeto metálico incandescente. Cuando una persona se sitúa contra un fondo homogéneo, ya sea azul pálido como el cielo de día u oscuro como el cielo de noche, y con ciertos arreglos de manera que la luz sea suave y uniforme, se puede ver con el ojo desnudo o más claramente con ayuda de filtros de color azul cobalto uno de los fenómenos más sorprendentes. De la periferia del cuerpo surge una envoltura nubosa, gris azulada, que se extiende de 60 a 120 centímetros para desvanecerse luego y mezclarse con la atmósfera que le rodea. Crece despacio durante 1 o 2 segundos, alejándose del cuerpo hasta formar un contorno ovalado casi perfecto, con bordes deshilachados. Durante 1/4 de segundo permanece totalmente desarrollado para luego desaparecer repentinamente. Se desvanece en 1/5 o 1/8 de segundo. Luego hay una pausa de 1 a 3 segundos hasta que vuelve a aparecer, repitiéndose el proceso. A la persona en reposo el proceso se le repite por término medio de 15 a 25 veces por minuto. Este ritmo de pulsación parece ser independiente de cualquier otro ritmo corporal conocido, como la respiración o los latidos del corazón. Sin embargo, varía con el grado general de excitación corporal. Si el hombre, al querer ver la vida de una manera objetiva, se distancia de sí mismo y limita su participación, no entenderá lo que significa ser parte de ese orden más amplio, compartir sus secretos y sentir que pertenece plenamente a la vida y a la naturaleza. Pero tampoco hay necesidad de adoptar una postura mística sobre la vida y sus procesos, pues hay una alternativa a la dicotomía entre lo místico y lo mecanicista, la de reconocer que hay procesos energéticos en la vida y en la naturaleza, que si bien no pueden explicarse de una manera mecanicista, tampoco necesitan ser vistos como místicos. Para abandonarse hay que tener fe, pero la fe es precisamente de lo que carecen muchas personas. Ante la ausencia de fe hay que controlar. Recordemos que todo adulto ha pasado antes por una fase de desamparo en su niñez y primera infancia. Si no se hubiera abusado de ese desamparo y si su supervivencia no hubiera estado amenazada, no habrían tenido que montar esa especie de control del ego que impide a la persona sentir las profundidades de su ser. Ahora bien, el vivir solo en la superficie carece relativamente de significado, por lo cual todo el mundo quiere abrirse camino a través de la barrera. Si no encuentran otro camino, utilizarán el alcohol o las drogas para restablecer algún contacto, aunque sea momentáneo, con su ser interno. Además del miedo a la indefensión, hay otros temores que fortifican la barrera. Las personas tienen miedo a sentir la profundidad de su tristeza, que en muchos casos roza la desesperación. Tienen miedo de su rabia reprimida y del pánico y el terror que han suprimido también. Estas emociones, agazapadas detrás de la barrera, acechan como demonios y nos aterra enfrentarnos a ellas. El objeto o objetivo es ayudar a la persona a enfrentarse con estos terrores desconocidos y a darse cuenta de que no son tan amenazadores como parecen. En realidad sigue contemplándolos con ojos de niño. Abandonar el control del ego significa ceder al cuerpo en su aspecto involuntario. Significa dejar que el cuerpo tome las riendas. Pero eso es lo que la persona es incapaz de hacer. Siente que el cuerpo la va a traicionar. No confía ni tiene fe en él. Teme que si su cuerpo toma las riendas, mostrará debilidad, demolerá sus ilusiones, revelará su tristeza y ventilará su furia. Y en efecto eso es lo que hará. Destruir las fachadas que la gente levanta para esconder su verdadero yo ante sí mismos y ante el mundo. Pero también abrirá una nueva profundidad a la existencia.
y añadirá una nueva riqueza a la vida al lado de la cual la riqueza mundana es una mera bagatela. Esta riqueza es una plenitud del espíritu que sólo el cuerpo puede ofrecer. Al cuerpo se le ve como algo material, mientras que el espíritu es una fuerza viviente que reside en el cuerpo y lo utiliza para sus propios fines. Es la misma dicotomía que veíamos en la relación entre mente y cuerpo. Qué extraña malignidad impele al hombre a volverse contra sí mismo y dividir la unidad de su ser en dos aspectos disociados. Uno de ellos es el deseo de poder, que es un atributo de la personalidad del hombre occidental. Pero esta codicia de poder va inseparablemente ligada a la búsqueda de conocimiento, y muy pocos de nosotros estamos dispuestos a abandonar esta búsqueda. Nuestra única esperanza reside en atemperar el conocimiento con comprensión. Carl Jung nos proporciona una idea de la relación entre espíritu y cuerpo que evita la dicotomía. Él dice, si aún estamos atrapados por la vieja idea de la antítesis entre mente y materia, el actual estado de cosas es una contradicción insostenible que puede incluso llegar a dividirnos contra nosotros mismos. Pero si logramos reconciliarnos con la misteriosa verdad de que el espíritu es el cuerpo viviente, visto desde dentro, y de que el cuerpo es la manifestación exterior del espíritu viviente, las dos cosas son en realidad una. Entonces comprenderíamos por qué, al intentar trascender nuestro actual nivel de conciencia, tenemos que pagar su deuda al cuerpo. Y también veremos que el creer en el cuerpo no tolera la actitud que niega el cuerpo en nombre del espíritu. En esta cita se hace patente que lo que se llama vida espiritual es en realidad la vida interna del cuerpo, en oposición al mundo material, que es la vida exterior del cuerpo. Sabemos que la gente que desea vivir más plenamente a nivel espiritual se desliga en gran parte del contacto con el mundo exterior. Al renunciar a sus placeres, son capaces de concentrarse más intensamente en su vida interior. Por otro lado, la gente que concentra toda su energía y sentimientos en el mundo externo pierde mucha de su verdadera espiritualidad. Esto no suponía mayor problema en el pasado, cuando las necesidades espirituales del hombre estaban bien cubiertas, gracias a las religiones organizadas. Hoy en día es un serio problema, no solo porque la creencia en dogmas religiosos ha remitido, sino también porque la gente en nuestra civilización está cada vez más involucrada en el mundo material. Hay una gran diferencia entre la espiritualidad del hombre, que da su calor, comprensión y simpatía a la gente, y la espiritualidad de la asceta que vive en el desierto y se recluye en su celda. Una espiritualidad divorciada del cuerpo se transforma en abstracción, igual que un cuerpo que rechaza su espiritualidad se convierte en un objeto. Pero cuando hablamos acerca de la espiritualidad y de la vida interior, ¿no estamos hablando sobre el sentimiento de amor que une al hombre a sus compañeros, a toda la vida, al universo y a Dios? Sin embargo, la mayoría de la gente no lo ve así. Considera el amor a Dios como un sentimiento espiritual, mientras que el amor a una mujer sería un sentimiento carnal. En el primer caso, el sentimiento de amor es una abstracción de un objeto, mientras que en el segundo está directamente relacionado con el objeto. Un amor abstracto puede ser puro, porque no está contaminado por ningún deseo carnal, pero como idea pura, sin carga emocional, no tiene que ver con la vida. Cuando el amor a Dios no se manifiesta también en amor hacia los propios hombres, incluidos los del sexo opuesto, y hacia todas las criaturas, no es verdadero amor. Y si el amor no se manifiesta en hechos y conducta, no es verdadero amor, sino una imagen del amor. Una abstracción es a la realidad lo que una imagen reflejada en un espejo es el objeto que tiene ante él. Pueden parecerse, pero seguro que no se sienten iguales. Estas consideraciones nos obligan a contemplar el tema en términos dialécticos y energéticos.
Cada impulso se puede ver como una ola de excitación que comienza en algún centro del organismo y que fluye a lo largo de un camino designado, que es su fin, y hacia un objeto del mundo exterior que es su meta. Pero también es cierto que cada impulso es una expresión del espíritu humano, puesto que es el espíritu lo que nos mueve. El espíritu, sin embargo, no nos mueve solo en una dirección. Los impulsos ascendentes fluyen hacia el extremo rostral, la cabeza, y los descendentes fluyen hacia el extremo caudal. Cuando el flujo va hacia la cabeza, el sentimiento tiene una calidad espiritual. Nos sentimos elevados y excitados. El flujo descendente tiene una calidad sensual o carnal, ya que en esta dirección lleva la carga hacia el vientre, hacia la tierra, dándonos la sensación de estar relajados, enraizados y liberados. La vida humana oscila entre estos dos polos, uno localizado en la cabeza o extremo rostral del cuerpo y otro en la parte inferior o extremo caudal. Se puede equiparar el movimiento hacia arriba con un estirarse hacia el cielo y el movimiento hacia abajo con un hundirse en la tierra. Se puede comparar al extremo de la cabeza con las ramas y hojas de un árbol y el extremo inferior con sus raíces. Puesto que el movimiento ascendente lo es hacia la luz y el descendente hacia la oscuridad, se puede relacionar el extremo superior con lo consciente y el inferior con lo inconsciente. La pulsación y relación entre los dos polos puede mostrarse con un esquema en términos del cuerpo o dialécticamente. En el cuerpo estas dos direcciones de flujo se localizan en el movimiento de la sangre, que después de salir del corazón fluye hacia arriba a través de la aorta ascendente y hacia abajo por la aorta descendente. Normalmente el flujo de la sangre en las dos direcciones está equilibrado, pero en ciertas situaciones puede predominar una u otra dirección. Sabemos que en un momento de enfado o excitación muy fuerte la sangre se agolpa en la cabeza y que cuando hay una excitación genital se agolpa en esta zona. Sabemos que si no llega riego suficiente de sangre a la cabeza, puede causar la pérdida de conciencia. Las figuras 1 y 2 muestran algunas de estas relaciones. Si nos imaginamos que el cuerpo está dividido en su sección central por un anillo de tensión en el área diafragmática, los dos polos se transformarían en dos campos opuestos, en vez de ser dos extremos opuestos de una sola pulsación, que se mueve en ambas direcciones simultáneamente, o como los puntos extremos de un balanceo pendular que se mueve entre ellos. Pues bien, es una realidad que la mayoría de la gente tiene cierto grado de tensión diafragmática. Ya lo hemos visto al referirnos a la pérdida de sensaciones en el vientre, jara, debido a tener restringida la respiración abdominal profunda. Y también es cierto que casi todos los occidentales tienen cierto grado de escisión. El efecto de esta división o disociación de las dos mitades del cuerpo es una pérdida de la percepción de la unidad. Las dos direcciones opuestas del flujo se transforman en dos fuerzas antagónicas. La sexualidad se experimentaría como un peligro para la espiritualidad, igual que la espiritualidad se contemplaría como una negación del placer sexual. Por la misma razón, todos los demás pares antitéticos de funciones se verían más en conflicto que en armonía. La lógica de este análisis se aclara si miramos de nuevo los dos esquemas, en los que se ha introducido un bloque que muestra dónde se interrumpe el flujo de excitación. Las figuras 3 y 4 muestran estas relaciones. Cuando no hay bloqueos que perturben el flujo, las emociones tienen un signo o calidad positivo. En el otro lado se muestran las emociones que se desarrollan cuando el flujo está bloqueado por tensiones musculares crónicas. No solo se interrumpe el flujo, sino que dentro de cada zona hay un estancamiento de la excitación que produce sentimientos de signo negativo. Las líneas enrolladas sobre sí mismas indican patrones de retención y estancamiento, como los gráficos 1 y 2. El sentimiento de fe es el sentimiento de la vida fluyendo en el cuerpo de un extremo a otro,
desde el centro a la periferia y de vuelta otra vez. Cuando no hay bloqueos que perturben o distorsionen el flujo, el individuo se siente como una unidad, como un continuo. Los diferentes aspectos de su personalidad están integrados, no disociados. No es una persona espiritual en tanto que opuesta a una persona sexual. No es sexual el sábado por la noche y espiritual el domingo por la mañana. No tiene dos caras. Su sexualidad es una expresión de su espiritualidad, porque es un acto de amor. Su espiritualidad tiene un sabor terrenal, es el espíritu de la vida, que respeta tal y como se manifiestan todas las criaturas de la tierra. No es una persona cuya mente domine a su cuerpo, ni un cuerpo sin mente. Pero al igual de importante es su sentido de continuidad. La persona viene del pasado, existe en el presente, pero pertenece al futuro. Esta última idea puede parecer extraña a aquellos que siguen la moda actual de pensar que solamente cuenta el aquí y el ahora. Pero la idea de que la vida es un proceso continuo, un constante desvelar posibilidades y potencialidades que están ocultas en el presente, es una idea a tener en cuenta. Si no se tuviera alguna esperanza y compromiso hacia el futuro, la propia vida se paralizaría, que es lo que les ocurre a los deprimidos. Biológicamente, cada organismo está comprometido con el futuro a través de las células germinales que lleva en su cuerpo. El sentido de continuidad también es horizontal. Estamos metabólicamente conectados con todos los seres vivos de la Tierra, desde los gusanos que airean el suelo hasta los animales que nos proporcionan nuestra diaria alimentación. Sentir esta sensación de estar conectado y actuar de acuerdo con él es la característica del hombre de fe, de un hombre que tiene fe en la vida. La propia fe es tan fuerte como la propia vida, porque es una expresión de la fuerza vital dentro de cada persona. La gente que tiene verdadera fe se distingue por una cualidad que cualquiera reconoce, la gracia. Una persona con fe está llena de gracia en sus movimientos, porque su fuerza vital fluye fácil y libremente a través de su cuerpo. Es graciosa en sus maneras porque no está colgada de su ego o intelecto, su posición o su poder. Es una con su cuerpo y a través de su cuerpo con la vida y con el universo. Su espíritu está encendido y la llama de la vida brilla dentro de ella. Tiene un lugar en su corazón para cada niño porque cada niño es su futuro y tiene respeto por los mayores porque ellos son la fuente de su ser y el fundamento de su sabiduría.